Todo el relativismo que se vive en el mundo se metió a la iglesia, y en la iglesia todos dicen, bueno, no soy quien para juzgar, yo no soy nadie para juzgar, y no se juzga la disciplina, por ejemplo, en la iglesia. Lo que ahora se tolera, en adelante se va a aceptar y va a ser normal. Y no, la Biblia, hermanos, la iglesia, mejor dicho, está llamada para ser un pueblo santo, para ser un pueblo separado, y la disciplina dentro de la iglesia está normada por la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos una iglesia tan débil? Porque tenemos una iglesia que no estudia, porque tenemos a una iglesia que no lee su Biblia. Someta usted, hermano, a escrutinio esta palabra que le estoy predicando yo. Llegue a su casa y diga, ¿será verdad lo que el pastor me ha enseñado? Y lea su Biblia. Hermano, nosotros somos ovejas del Señor. Usted no es mi oveja. Usted está en el derecho y la obligación de poder leer su Biblia, y si algo se le ha enseñado mal, usted debe de denunciarlo. Esta palabra, juzgar, es la palabra más mencionada de la Biblia. No solamente por cristianos y no cristianos dicen, ¿quiénes somos para juzgar? Yo no soy nadie para juzgar. No, es la más dicha, pero también es la más malinterpretada y no es entendida. Entonces hoy vamos a tratar, vamos a tratar de poder hablar de lo que significa juzgar, y por eso de ahí el título del sermón, aprendiendo a juzgar correctamente. No juzguéis para no ser juzgado. No condenéis para no ser condenado. Perdonad y se os perdonará. Palabra del Señor. Amén. La cita es bastante más larga, pero hoy vamos a enfocarnos solamente en este versículo el día de hoy, para que podamos entender la siguiente semana toda la predicación. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, en este día, queremos darte gracias. Queremos pedirte, Señor, que tu amor y tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiar nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Estamos reunidos como iglesia, Señor, para adorarte, para bendecirte de manera pública, pero también estamos en este lugar, Señor, para ser instruidos en tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra nos instruya, que por tu palabra podamos madurar y crecer, Señor, en sabiduría, podamos crecer en discernimientos en este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, honramos tu nombre, Señor. Sabemos que tú estás presente donde nosotros estamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amado Padre, oro en forma especial, Señor, para que me permita, Señor amado, compartir tu palabra, para que ponga, Señor, en mí palabras que puedan ser guiadas por tu Espíritu, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos y te damos todos juntos gracias. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Bien, hoy vamos a continuar hablando del sermón del llano. Jesús está enseñando a su pueblo. Amén. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros estamos escuchando el mensaje que Jesús trajo para la humanidad. Hemos visto durante todos estos meses de cómo es que Jesús describe a su pueblo, ¿no? Cómo es su pueblo. Y Jesús decía de su pueblo que su pueblo es un pueblo que pobre en el espíritu, es un pueblo que tiene hambre y sed de justicia, es un pueblo que llora por su condición espiritual, y es un pueblo que muchas veces es tomado a mal por el mundo. No somos vistos bien. Hemos visto que estos hombres ya deben de manifestar ese amor, porque al ser nosotros muchas veces insultados, ¿no? Al ser muchas veces nosotros somos menospreciados, puede crecer amargura en nuestro corazón, ¿no? Y un cierto resentimiento a aquellas personas. Pero la Biblia nos manda, y Jesús nos manda, a hacer por ellos el bien, a no pagar mal por mal. ¿No es cierto? Eso es lo que ha enseñado Jesús a su iglesia. Les está enseñando todo esto. Y ahora Jesús empieza a enseñarles la manera en la que ellos deben de vivir, pero como que de alguna manera les enseña a unos, en este caso los discípulos, pero como hemos visto, hermanos, también hay en ese grupo de gente personas
que no estaban ahí precisamente por aprender de Jesús. Estaban en ese lugar personas que querían buscar quizás algún defecto en Jesús, algo que falle, algo que diga mal para acusarle, ¿no? Entonces había mucha gente curiosa también y mucha gente que, bueno, estaba por ahí por estar, ¿no es cierto? Entonces había mucha de esta gente. Entonces Jesús ahora les está enseñando algo a sus discípulos, pero indirectamente está hablando también de esas otras personas con esto que hoy vamos a hablar. El Señor habla acerca de juzgar, de juzgar. Y hermanos, esta palabra juzgar, y en especial esta frase que muchos la han debido decir: no soy quien para juzgar. ¿No es cierto? No soy quien para juzgar. Es la palabra más mencionada de la Biblia. No solamente por cristianos y no cristianos dicen: ¿quiénes somos para juzgar? Yo no soy nadie para juzgar. No, es la más dicha, pero también es la más malinterpretada y no es entendida. Entonces hoy vamos a tratar, vamos a tratar de poder hablar de lo que significa juzgar, y por eso de ahí el título del sermón: aprendiendo a juzgar correctamente. Amén. ¿Impedirá la Biblia juzgar absolutamente en todo? ¿No? Entonces hoy vamos a tratar de explicar qué es lo que significa juzgar. Cuando hablamos de juzgar, hermanos, tenemos que considerar que en el mundo en el que nosotros vivimos se habla bastante de la tolerancia, ¿no es cierto? Y hay un autor que habla de la tolerancia, pero también que habla de la nueva tolerancia. Entonces, para este autor, la tolerancia antes era: tú eres libre, no es lo que decíamos, ¿no? La tolerancia, tú eres libre para hacer lo que quieras, pero yo no estoy de acuerdo. Pero tú eres libre, o sea, yo no puedo hacer nada por ello, pero yo no comparto tu postura, yo no estoy de acuerdo. Eso es tolerancia, ¿no? Pero la nueva tolerancia, como este autor lo define y como lo vemos ahora, no solamente es: bueno, tú eres libre con tus decisiones, tú haces lo que tú consideres es tu vida, pero la nueva tolerancia ahora te obliga a aprobar lo que ellos están viviendo o lo que ellos están haciendo, ¿no? Ellos te obligan, y por eso muchos somos llamados intolerantes. Intolerantes porque no aprobamos lo que ellos están haciendo, pero nos obligan a nosotros en una intolerancia, nos obligan a aprobar la manera en la que muchos de ellos están viviendo. Entonces, esta tolerancia, hermanos, muchas veces es mal entendida y mal comprendida, y se nos obliga a tolerar algo que no está bien. Ahora, por ejemplo, en educación se habla acerca de una educación crítica, de una educación en la que el estudiante debe poner en juicio todo, ¿no? Y está bien, uno debe de poner en juicio, debe de analizar, debe de, en cierta manera, criticar lo que se le está enseñando para ver si lo que realmente está aprendiendo es bueno. Pero esto está pasando al otro lado, a ser ya una intolerancia que no tiene sentido, ¿no? Cuando en algunos lugares, por ejemplo, nosotros tenemos verdades absolutas que son sí o sí y que no hay que evaluar en eso. Por ejemplo, una verdad absoluta es que 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Pero la nueva tolerancia de ahora te dice: 1 más 1 es 2, y para él es 3, pero déjalo, si para él es 3, es 3. Y no es 3, es 2. No, porque es una verdad absoluta, es 2. No, pero si él dice que es 3, déjenlo que sea para él 3. Y eso es una intolerancia mal comprendida. No es una intolerancia pecaminosa. Y nosotros vamos a ver esto en nuestra sociedad todos los días. Cuando nosotros vemos a personas que de alguna manera toman verdades absolutas y la han tergiversado, y para ellos su verdad es única, y entonces todo es relativo. Todo es relativo, ya no hay verdades absolutas. No te dice: para vos será eso, pero para mí significa este otro. Para vos significará eso, pero para mí significa este otro. Entonces todo es relativo y todos tienen su propia verdad. Y eso no está bien. Hay verdades absolutas. Hay verdades absolutas. Y aquella persona que diga que no hay verdad absoluta, tampoco su verdad es absoluta.
¿no? Entonces, la Biblia, hermanos, nos muestra cómo nosotros debemos de transitar por este mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, de juzgar, tenemos que tener en cuenta de qué es lo que la Biblia nos habla acerca de condenar, y si la Biblia nos permite que podamos juzgar, si nos habla de juzgar, o si que todo es relativo. Ahora, cuando nosotros agarramos un versículo suelto, ¿no?, y decimos, no juzguéis y no seréis juzgados, cuando nosotros agarramos un solo versículo, podemos malinterpretar y podemos agarrar un verso y sacarlo de su contexto. Por eso, bueno, como pastores, nosotros sabemos, y usted debe de saber, que para interpretar un verso, nosotros tenemos que tomar al menos dos reglas. La primera, hermanos, para que usted interprete un versículo, es considerar su inmediato contexto, o sea, en qué contexto se está hablando esa palabra. Uno. Y lo segundo, hermano, ver qué es lo que dice de ese tema toda la Biblia. ¿Qué es lo que dice toda la Biblia con respecto, por ejemplo, a juzgar? Cuando nosotros tenemos el contexto, en qué momento lo ha dicho Jesús, o en qué momento se ha enseñado, bajo qué contexto, nosotros vamos a tener una comprensión. Pero nuestra comprensión va a mejorar cuando vamos a ver qué es lo que dice toda la Biblia con respecto a ese tema. Entonces, ahí nosotros sí vamos a poder tener una mejor comprensión de lo que dice la Biblia con respecto, en este caso, a juzgar. Solamente así. Porque si agarramos un versículo, entonces nosotros vamos a hacer, y se han hecho, hermanos, doctrinas de un solo versículo. Nos ha agarrado un solo versículo y han hecho doctrinas, incluso sectas, falsas religiones de un solo versículo. Y juzgar es uno de ellos. Juzgar es uno de ellos. Muchas veces, hermanos, la Biblia, ya en lo que es el contexto general de la Biblia, nos llama, hermanos, a juzgar y a discernir. Juzgar es eso, juzgar es evaluar, juzgar es discernir. No, dicho sea de paso, todos juzgamos, ¿no? Todos juzgamos diario, inconscientemente todos juzgamos. Los que, por ejemplo, hoy día han venido, ¿cómo ha evaluado usted qué ropa es adecuada para venir hoy y qué ropa no? Bueno, usted ha agarrado su pantalón, su camisa, ha estado sucio, ¿no? Y ha agarrado la otra camisa, estaba limpia. ¿Qué ha hecho? Ha evaluado, ha juzgado y ha dicho, esta camisa no, a la ropa sucia, y se ha puesto la camisa limpia. Usted ha visto el clima y ha dicho, está haciendo frío, ¿no? O sol, depende, no sé por dónde vive, ¿no? Y se ha evaluado, ha dicho, no, me llevaré ropita para más abrigadora. Ha evaluado, ha juzgado. Toda la vida nosotros vamos evaluando, juzgando, discerniendo. Pero, hermanos, la Biblia nos llama siempre, por ejemplo, a juzgar y a diferenciar lo santo de lo profano. La Biblia nos llama a diferenciar o a juzgar lo justo de lo injusto. La Biblia nos llama a discernir qué es puro y qué es impuro. La Biblia, hermanos, el creyente debe de vivir en una vida evaluando lo que es bueno y lo que no es bueno, y eso es juzgar. Entonces, cuando la Biblia ahora nos habla de juzgar, vamos a ver primero todas las cosas las que juzgamos. Amén. Para luego identificar qué es lo que Jesús nos está enseñando con el versículo 37. Primero, hermanos, si nosotros decimos, no, la iglesia no debe de juzgar nada, no somos quienes para juzgar. Pablo, Jesús y otros hombres son personas que han juzgado. Ahora, o Pablo no ha leído la Biblia, o Pablo nos está dando verdad de lo que es la Biblia y cuándo nosotros debemos de juzgar. Lea conmigo 1 Corintios capítulo 5 versículo 1, por favor. De cierto se oye, Pablo está juzgando un caso de inmoralidad en la iglesia. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado. ¿Qué ha hecho Pablo? Juzgado. Al que tal cosa
ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, la Biblia nos está mostrando un momento en el que la gente de la iglesia, lastimosamente es así, ¿no? Todo el relativismo que se vive en el mundo se metió a la iglesia. Y en la iglesia todos dicen, bueno, no soy quien para juzgar, yo no soy nadie para juzgar. Y en ese yo no soy nadie para juzgar, dejaron que un miembro de la iglesia cometa adulterio, cometa fornicación, tal fornicación que ni siquiera en el mundo hay este tipo de pecados. Y Pablo les dice, este tipo de situaciones han sido juzgados, deben de ser juzgados. Porque si nosotros vivimos en un relativismo y no se juzga la disciplina, por ejemplo, en la iglesia, lo que ahora se tolera, en adelante se va a aceptar y va a ser normal. Y no, la Biblia, hermanos, la iglesia, mejor dicho, está llamada para ser un pueblo santo, para ser un pueblo separado. Y la disciplina dentro de la iglesia está normada por la palabra de Dios. Está normada por la palabra de Dios. Entonces, si alguno va a ser miembro de una iglesia, esta persona debe de saber que dentro de esa iglesia hay un marco de orden moral. Hay un marco de orden moral. Y la iglesia, hermanos, está puesta en ese lugar para juzgar las acciones de ese hermano. Entonces no podemos decir, hermanos, yo no soy quien para juzgar y que el hermano viva como viva, a fin de cuentas Dios lo va a juzgar. No, Pablo dice, yo ya he juzgado a tal, sáquenlo de la iglesia y entréguenlo a Satanás. Eso era una excomulgación, o sea, ya no eres miembro de la iglesia a partir de ahora. Obviamente tiene su proceso, pero ya ha sido juzgado. Entonces, cuando la Biblia habla de no juzgar, no se refiere a esto. Mire, hay casos en los que nosotros vamos a tener que juzgar. Otro motivo al que nosotros se nos da razón para juzgar, escúcheme bien por favor, es juzgar la predicación. Es juzgar la predicación. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, dice así: mas si aún nosotros, no Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, este sea anatema o maldito. Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, cuando nosotros debemos de evaluar, y ese es, hermanos, el gran mal de la iglesia en nuestros tiempos, que la iglesia se consume todo lo que se dice. La iglesia cree todo lo que se dice. Nosotros vamos a ver, hermanos, en internet que falsos pastores, falsos profetas van y le dicen: ay, Dios me ha dicho que si bebes de esta agua vas a ser sanado. Y ellos se meten a la agua, se bañan en esa agua. Ahora ustedes beban esa agua, van a ser sanados. Y la gente cree. Otro dice: bueno, el Señor me ha dicho que ustedes salgan a comer pasto. Ustedes son ovejas, vayan a comer pasto. Y la gente sale y come pasto, se tira al piso y comen pasto. ¿Por qué, hermanos, tenemos una iglesia débil? ¿Por qué tenemos iglesias que creen en todo lo que les dicen los falsos pastores? Dame tu casa, Dios me ha dicho que me des tu auto. Y discúlpeme, pero tengo que decirlo. Hay pastores, falsos pastores, que les dicen a jovencitas: Dios me ha dicho que tienes que estar conmigo. Dios me ha dicho que tienes que hacer esto conmigo. Dios mío, ¿cómo no vamos a juzgar tal cosa? La iglesia debe de ser la primera a denunciar a estos falsos hombres que están engañando doncellas y jovencitas. Tiene que decirse. Si nosotros decimos: ay, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Sabrá ese pastor por qué ha hecho eso? No, mi hermano.
Sí somos quienes para juzgar, porque son verdades que están escritas en la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros tenemos una iglesia tan débil? Porque tenemos una iglesia que no estudia, porque tenemos a una iglesia que no lee su Biblia. Y por eso se cree todo lo que el pastor le dice. Pablo, cuando él estaba predicando la palabra del Señor, dice que vinieron unos hermanos, lo escucharon estos hermanos que eran nobles y fueron a contrastar lo que Pablo decía en la Biblia. ¿Es cierto lo que dijo el Pablo? Y hermano, hágalo. Someta usted, hermano, a escrutinio esta palabra que le estoy predicando yo. Llegue a su casa y diga, ¿será verdad lo que el pastor me ha enseñado? Y lea su Biblia. Y si es mentira, hermanos, encáreme. Venga la siguiente semana y dígame, pastor, usted me ha enseñado mal, porque la Biblia no dice esto. Dígalo, tiene que decirlo, es su deber. Hermano, nosotros somos ovejas del Señor. Usted no es mi oveja. Usted está en el derecho y la obligación de poder leer su Biblia, y si algo se le ha enseñado mal, usted debe de denunciarlo. Pablo le dice a los Gálatas, si un pastor o aunque un ángel venga y les predique otro evangelio, este sea anatema, sea evaluado, sea juzgado, y si está mal, es anatema. No crean a todo espíritu, dice. ¿Y qué es eso? Juzgar. Juzgar. Hermano, no podemos consumir, ¿no?, cualquier comida. Usted debe de juzgar y debe de evaluar. No, ahora vamos a ver los extremos, más adelante vamos a ver los extremos, pero es lo que dice la Biblia. Ahora mire lo que dice Juan también, el discípulo del amor. Ya, Juan, el que habla del amor, y Dios es amor. Segunda de Juan, verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El discípulo del amor. El discípulo del amor está diciendo, si alguien viene a ustedes, estamos hablando de la predicación, y está trayendo una falsa enseñanza, una mala doctrina, ni lo reciban, ni le den la bienvenida, nada. O sea, Choquito, aquí no tienes paso, aquí no. Y hermanos, uno puede ver y decir, no, eso es falta de amor. No, eso es discernimiento. Eso es discernimiento, que tiene que estar recubierto de amor. Sí, lo vamos a ver más adelante. Pero hermano, la iglesia debe de juzgar. La iglesia debe de evaluar. Hermanos, evalúe todo lo que se nos enseña. Ejercitar nuestro discernimiento, hermanos, es parte de nuestra vida. Todo de nuestra vida como creyentes debemos de evaluar todo lo que hacemos. Lea conmigo Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a quienes, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Cómo vas a hacer así? Pero dice, uno tiene que evaluar, uno tiene que saber en qué momento uno puede dar esto. O sea, no puedes darle, dice Pablo, Jesús, mejor dicho, no puedes darle lo santo a los perros. Jesús lo dijo, no puedes hacerlo. Ni les des perla a los chanchos. No hagas, lo van a pisotear. Ellos no saben, no comprenden. ¿Y eso qué se llama? Evaluar, juzgar. Como usted, hermano, está viendo, el creyente está llamado siempre a juzgar y a evaluar lo que nosotros hacemos constantemente y a lo que otras personas también hacen. Primera de Corintios 15:10, léanlo en la pantalla, dice: como a sensato les hablo, hermanos, juzgad vosotros lo que digo. Entonces, mire cómo la Biblia, hermanos, habla acerca de juzgar lo que nosotros debemos de juzgar, de evaluar en toda la Biblia. Y podemos encontrar, hermanos, un sinfín de ejemplos que habla acerca de juzgar. Y Pablo les dice ahora a los corintios, juzguen lo que yo les digo. Juzguen, hermanos, lo que ahora se les está diciendo. Como a sensatos les hablo. Porque la Biblia no se contradice. No hay contradicción en ella. Todo debemos de evaluar. Entonces el Señor nos llama, o la Biblia nos llama a juzgar hechos visibles. Debemos de juzgar. Pero ahora, ¿cuál es la regla? ¿No? Y aquí empezamos a entrar ya
a poder comprender. ¿Cuál es la regla? ¿Cómo nosotros debemos de juzgar? Debemos de juzgar nosotros hechos visibles, pero a la luz de la palabra, de lo que está escrito. Entonces, cuando nosotros juzgamos, hermanos, juzgamos algo de lo que está escrito, de lo que está dicho, de cómo Dios ha revelado en su palabra. Eso es lo que se juzga. Se juzga prácticas pecaminosas, ¿no? Si alguien está viviendo en pecado, ¿no? Tú no puedes decir, yo no soy quien para juzgar y dejo que viva la iglesia, que haga lo que sea. No, mi hermano. Debemos de juzgar nosotros vidas desordenadas. Si alguien está viviendo desordenadamente, debe de ser juzgado, se debe de juzgar. Líderes que persisten en pecado, ¿no? Si hay gente que está persistiendo en pecado, debe de ser juzgado. Gente que causa divisiones en la iglesia, debe de ser juzgado. Y gente que de alguna manera juzga con hipocresía, y eso lo vamos a ver la siguiente semana o las siguientes semanas, pero lo vamos a ver más adelante, de que es juzgar. Tú juzgas, pero tú estás en esa condición. Entonces por ahí es que uno ya tiene que empezar a discernir qué es lo que juzga y qué es lo que no puede juzgar. No significa, mis hermanos, no juzgar, que las autoridades, por ejemplo, las autoridades civiles, dejen de hacer su trabajo. Ellos juzgan, ¿no? Las autoridades civiles juzgan. Ahora imagine, tengamos a un juez cristiano. Ay, no soy quien para juzgar. No, tiene que juzgar. Para eso está puesta la autoridad. Debe de juzgar. No, la autoridad en Romanos capítulo 13, Dios les da la autoridad a la autoridad, ¿no? A nuestras autoridades les da el poder para castigar al malo y para proteger al inocente. Ese es el principio de la ley: castigar al malo y proteger al inocente. Lastimosamente en nuestros días se ve lo contrario, ¿no? Se castiga al inocente y se protege al malo. Eso nosotros lo vemos en nuestro día, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de no juzgar, no les está quitando autoridad a las autoridades civiles. Tampoco, hermano, les está quitando autoridad a los padres, ¿no? Cuidado, los hijos salgan ahí. No, la Biblia dice que ¿quién eres tú para juzgarme? No. Es el trabajo del papá y de la mamá corregir, juzgar los actos de los hijos. Es su trabajo de ellos. Amén, es el trabajo. Así que si alguien de repente dice, bueno, no, ¿quiénes están ustedes para juzgarme? Hermano, lo siento. Mientras seas hijo y estés viviendo bajo un techo, vas a ser juzgado por tus padres y reprendido cuando tengas que ser reprendido, animado cuando tengas que ser animado. Eso es la Biblia. Entonces la Biblia nos va a llamar siempre a juzgar y a evaluar. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está enseñando en su palabra cuando dice no juzgues y no seréis juzgados? Eventualmente, hermanos, nosotros podemos juzgar cosas triviales, cosas que no tienen un peso, cosas, por ejemplo, que no están claras a la luz de la palabra, no están claras. Uno, por ejemplo, puede ver y armar su arbolito de Navidad, ¿no es cierto? Y otro no lo puede hacer. Entonces, usted no puede juzgar por esas cosas triviales, por esas cosas que no tienen sentido. Si arma su arbolito, bueno, lo armó. Y si tú no armas tu arbolito, bueno, no lo armó, no hay problema, no hay por qué hacerse problema de eso. Son esas cosas triviales que no están así descritas en la palabra del Señor, ¿no? Para hacer. Por ejemplo, la manera en vestirte. Obviamente debes de vestirte de manera decorosa, pero que te vistas de rojo, que te vistas de verde, o que te vistas como fuere, o sea, no hay por qué juzgar. Y son esas cosas las que la Biblia nos manda a juzgar y a condenar. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 1. Yo creo que acá queda muy claro lo que enseña la Biblia acerca de juzgar. Romanos 14, 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué es una opinión? Pues lo que yo pienso, ¿no? Que no es escrito, que no está normado por la Biblia. Lo que está normado por la Biblia, ahí no hay opinión que valga. Pero las otras opiniones.
no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y el otro es débil y él come legumbres. Verso 3, el que come legumbres no menosprecie al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque de Dios ha recibido. Y tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, ¿se da cuenta? Pablo está dando, o la Biblia está dando una libertad de acción, ¿no? Libertades que no están, por ejemplo, impedidas en la Biblia, acerca del día, de la hora, si comes o no comes legumbres, si eres vegetariano o no. O sea, esas son cosas que no están descritas en la Biblia. No hay una norma para ello. Amén, no hay una norma para ello. Y en tal caso, dice Pablo, por esas cosas ustedes no juzguen. No juzgues al criado ajeno, o sea, para su señor está trabajando. Su señor le dirá pues que entre a las 10 de la mañana, es su problema, tiene su señor, tiene su jefe. No puedes tú por qué juzgar al criado ajeno. Son cosas triviales, son cosas que no están normadas en la palabra del Señor, y tenemos libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento. Por ejemplo, en uno de esos webinars que hablamos con respecto a la cultura, no vivimos en una cultura donde la mayoría, si no son todos, pichan coca, ¿no? No lo voy a preguntar aquí quiénes pichan para que no se acusen. Uno picha coca y uno no. Y uno tiene que juzgar, evaluar hasta qué punto picha coca, hasta qué punto consume coca. Coca de mascar, no cocaína. Entonces uno juzga, y uno no puede juzgar, o sea, uno no puede decir, ay, es pecado que tú eches coca. No. Amén. Ya obviamente hay uno ya tiene que discernir y juzgar hasta qué punto va a hacerlo, ¿no? Eso ya uno tiene que juzgar, uno tiene que evaluar. Entonces hay muchos aspectos, hermanos, de nuestra vida y de nuestra cultura que no están normadas por la Biblia. Hay otras que sí, la idolatría, por ejemplo, ¿no? La idolatría está dicho y hecho. Entonces hay cosas que son verdad absoluta, porque Dios lo ha dicho así. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos, de juzgar a otros? Es cuando nosotros, hermanos, nos consideramos santos y queremos que todos sean iguales que nosotros. Por ahí ya va empezando el problema, y ahí empieza a juzgar de mala manera. Cuando nosotros queremos que todos sean igual que nosotros, y ya no es la Biblia la norma de fe y conducta, sino soy yo la norma de fe y conducta. Entonces tienes que ser como yo. Ahí es cuando se empieza a distorsionar el juzgar. Y para juzgar uno tiene que tener, hermanos, ciertos criterios para juzgar lo que puede juzgar, y hay cosas que no puede juzgar. Recordemos, hermanos, que entre el grupo de gente a quien Jesús estaba enseñando en el sermón del llano, también estaban los fariseos. ¿Y qué actitud tenían los fariseos? Los fariseos se autojustificaban de todo, ¿no es cierto? Ellos juzgaban y condenaban a la gente de todas las cosas que hagan y que digan. Ellos decían, bueno, ustedes, ¿por qué no son como nosotros? Nosotros ayunamos y oramos de esta manera. Nosotros diezmamos, sembramos así. Nosotros hacemos esto y el otro. Ellos eran la medida. Y ellos a toda la gente les hacían sentir mal porque decían, ustedes no son como nosotros. ¿Recuerdan esa historia en la que entran al templo dos, ¿no? Entran al templo dos hombres, uno que es recaudador de impuestos y el otro es un fariseo, ¿no? Y el fariseo ora y le dice, Señor, yo te doy gracias porque no soy como este pobre cobrador de impuestos, pecador. No, se autojustifica. Yo no soy como este. Mientras que el otro pobre recaudador de impuestos ora con la cabeza abajo, no tiene ni siquiera la cara para mirarle a Dios. Le dice, Señor, no soy digno, ¿no? Entonces miren a este hombre, a este fariseo que se autojustifica de todo. Para él es perfecto. Para él no hay nadie como él, y él es la medida. Y ahí está el error, hermanos, en juzgar.
Ahí está el error en juzgar. Nosotros debemos de juzgar y evaluar lo que está escrito en la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a juzgar de mala manera, cuando nosotros somos la medida, cuando nosotros somos el estándar. Y no sé si ha escuchado, hermanos, por ejemplo, de hecho de decir, ay, ¿por qué hará esta hermana de esta manera? Yo lo haría de esta otra, ¿no? Eso sí ya es juzgar. Eso sí ya es juzgar. O sea, si la hermana o el hermano lo ha hecho de una manera, tendrá sus razones, tendrá sus motivos. Y el que usted lo haya hecho de una manera distinta también tiene su razón y su criterio. Amén. Pero son razones, son cosas que son triviales, que no tienen sentido. Los fariseos tenían una autojustificación propia y cuando ellos juzgaban sin misericordia. Ellos juzgaban sin amor. Y aquí el meollo del asunto. Cuando el creyente juzga algo, cuando el creyente juzga o evalúa algo, tiene que hacerlo revestido de amor. Porque recordemos que lo que antes estaba hablando Jesús, les decía a ustedes, amen. Amen a sus enemigos. Si te pide que lleves 1 milla, tú lleva 2. Todo está revestido de amor. Todo está revestido de amor. Un teólogo, Ryle, dice lo siguiente: lo que nuestro Señor quiere condenar es, escuche bien, un espíritu buscador de defectos, la inclinación a culpar a otros por ofensas insignificantes o asuntos de indiferencia. El hábito de emitir juicios impulsivos y apresurados son una disposición a magnificar los errores y debilidades de nuestros vecinos y pensar lo peor de ellos. Entonces, ¿qué está diciendo ahora Ryle? Él está diciendo que lo que se está condenando es aquellas personas que están buscando el mínimo error en todas las personas. Están buscando solamente defectos, ¿no? Y un buen ejercicio sería para nosotros identificar, por ejemplo, de esta semana, toda esta semana, la semana que ha pasado. Sume usted, ¿a cuántas personas ha criticado? A ver, sume usted, ¿a cuántas personas ha criticado? Por cómo se ha vestido, porque ha hecho, lo que fuere, ¿no? Por ser del tigre, lo que sea, ¿no? Y ahora lo contrastaremos por ¿a cuántas personas usted ha animado? O les ha alentado, ¿no? ¿A cuántas personas? Sume usted, a ver, más o menos hay un número. Entonces, si son más nuestras críticas que aliento hacia otras personas, entonces debemos de evaluarnos. Y eso es lo que está diciendo ahora este teólogo. Nosotros muchas veces buscamos en todos ofensas insignificantes. Y hay un hábito, este hábito de emitir juicios impulsivos y apresurados. Y eso es lo que Dios ahora está condenando, hermanos. Eso es lo que ahora Dios está condenando. Dios está condenando a esta gente, como lo vamos a ver más adelante. Dios está condenando a gente que mira la paja en el ojo del vecino, pero no puede mirar la viga que está dentro de él. Se está haciendo un juicio sin considerarse a sí mismo. Y muchas veces nosotros vamos a encontrar esto, a juzgar hipócritamente. Y eso es lo que se está condenando ahora. Se está condenando también, hermanos, que hay gente que juzga sin conocer el contexto de lo que estás juzgando. Sin conocer, o sea, no tienes pruebas, no tienes pruebas, pero cuando juzgas a la actitud de una persona, muchas personas lo juzgan sin saberlo. ¿Cuál es la realidad de esa persona? O sea, no la conoces, no has compartido con él. Yo he escuchado muchas veces, ¿no? Decir, ay, esa es bien orgullosa. Bien orgullosa. ¿Por qué? Porque no habla, no dice nada, es bien orgullosa. ¿Qué se creerá, digamos? Pero no sabes, o sea, si es así o no. Quizás no le gusta hablar con los demás, quizás le cuesta interactuar, ¿no? Le cuesta, y hay muchas personas así. Y uno de repente hace un juicio apresurado. No sabe lo que está viviendo esa persona, no tiene idea del contexto, no sabe lo que le está pasando.
Entonces, esto es lo que está condenando ahora la Biblia. Esto es lo que ahora la Biblia nos está diciendo, que hay mucha gente que juzga hipócritamente, pero también hay gente que juzga apresuradamente. No le importa dañar, no le importa restaurar, solamente le importa encontrar el error en esa persona y se acabó, ¿no? Encontrar puntos débiles, dañarle en sus puntos débiles y no hacer nada por esa persona. Eso es lo que está criticando ahora la Biblia. Eso es lo que nos está diciendo ahora. No juzgues. Porque nosotros tenemos que recordar que con la misma medida que nosotros juzgamos, con esa misma medida nosotros vamos a ser juzgados. Entonces, si nosotros juzgamos apresuradamente a personas por cómo se visten, por cómo son su comportamiento, apresuradamente o hipócritamente, nosotros vamos a ser juzgados por esas personas o por otras personas de la misma manera. Eso es lo que está ahora la Biblia enseñando. Los fariseos eran así. Los fariseos condenaban a todos, contrastándolos consigo mismo. Ellos miraban a todos como pecadores. Ellos se miraban a ellos solos como santos, como buenos. Todo el tiempo era así con los fariseos. Y Jesús les va a hacer la pelea todo el tiempo a ellos. Les va a hacer la guerra porque estos se consideraban santos. Estos se consideraban buenos, tan buenos que no permitía que la gente muchas veces ni les extendieran la mano. Juzgaban a todos. Recuerden esa ocasión en la que trajeron a una mujer para ser juzgada por el Señor. Una mujer encontrada en acto de adulterio. No, la trajeron hacia Jesús. ¿Y qué le dijeron? Jesús, hemos encontrado a esta mujer en el pleno acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que debemos de apedrearla. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué les preguntó? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y uno a uno dejaron la piedra y se fueron. Y Jesús, ¿qué le dijo a esta mujer? Mujer, ni yo te juzgo. Vete y no peques más. Ahora, ¿en qué queda esto? ¿Jesús ha dejado pasar el pecado por alto? Lo que Jesús está haciendo en esa ocasión, hermano, es tomar una autoridad que no le era a él atribuido. Los que tenían que apedrearle a él eran los magistrados. Ellos tenían que apedrearle, no Jesús. Por eso dije, no es mi ocasión juzgarte, no es mi tarea juzgarte ahora. Por eso dijo, vete, pero no sigas pecando, no peques más. Y también el hecho de poner mal a estos hombres que han traído solamente a la mujer que ha adulterado. ¿Acaso ha adulterado, ha pecado sola? No, había el hombre. Y Jesús dijo, ¿y por qué? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre que ha pecado con esta mujer? Entonces, hermanos, siempre que nosotros en algún momento vamos a tener la oportunidad de juzgar y de evaluar, debemos de hacerlo cuidándonos, hermanos, a nosotros mismos, ¿no? Cuidándonos y viéndonos a nosotros mismos y por sobre todo, hermanos, juzgar en amor, evaluar con amor. Los fariseos no, los fariseos tenían un espíritu crítico, ellos hipercríticos, o sea, ellos miraban el defecto absolutamente en toda la gente y no se miraban el defecto suyo. Eso es lo que está juzgando la Biblia ahora. Si entre nosotros, hermanos, o nosotros somos de ese espíritu, si nosotros somos de esa calidad de personas que andamos juzgando la vida de todos, ¿no? Y no evaluamos, entonces tenemos que analizarnos. Porque la Biblia dice, nos llama, si nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados de la misma manera. No juzguéis para no ser juzgado. No condenéis para no ser condenado. Perdonad y se os perdonará. Entonces, ¿cuál es la solución? Juzgar a los demás con humildad, sabiendo que también necesitamos misericordia. No dejes de discernir la verdad del error, pero cuídate de quienes distorsionan la verdad o la desacreditan con su forma de vivir. Pero no te dejes llevar demasiado, no te creas superior a ellos, porque tú también enfrentarás el juicio de Dios. ¿Es prohibido juzgar? No. Pero lo que yo debo hacer, sí, a la hora de juzgar, es juzgar con misericordia, juzgar con amor, juzgar viéndome primero yo, primero mi actitud.
Y si voy a llamar la atención a alguien por un pecado que está cometiendo, yo debo de ser consciente de que también yo puedo cometer ese error, o que en algún momento he cometido, o quizás lo vaya a cometer. Entonces, cuando yo vaya a exhortar a ese hermano, ya no lo voy a hacer de una manera hipercrítica como estos fariseos. No, voy a ir y voy a exhortar con amor, voy a exhortar con misericordia, porque yo en algún momento quizás he vivido de esa manera. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? No se nos impide a juzgar a la iglesia, no se nos impide a juzgar a nosotros. Lo que se nos dice es que nosotros debemos de juzgar, sí, pero también tenemos que perdonar. El último versículo dice: perdonad, no versículo, la última frase dice: perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. No quiere decir que esta es una condición para ser salvo. No quiere decir que si yo perdono, entonces recién Jesús me va a perdonar. No quiere decir eso. Jesús está diciendo que cuando nosotros perdonamos, reflejamos cómo Dios ya nos ha perdonado, cómo hemos sido perdonados. Cuando nosotros perdonamos, ya reflejamos lo que Dios nos ha perdonado. Amén. Entonces es importante, hermanos, que nosotros comencemos a ver y a evaluar todo lo que nosotros hacemos, pero con un justo juicio. Amén. Es hora de que nosotros tengamos y empecemos a practicar nuestro discernimiento. Ahora bien, hermanos, permítame concluir con esto. Permítame concluir con esto. Hermanos, como iglesia somos llamados a evaluar, como le decía, lo santo de lo profano, lo que no es pecado de lo que sí es pecado. Tenemos que evaluar. Pero, mis hermanos, escúcheme bien, pero cuando usted va a tener los criterios suficientes, el conocimiento suficiente para saber que algo es bueno o algo es malo, cuando esté en intimidad y en mayor comunión con el Señor. Porque si nosotros o no tenemos la Biblia, no estudiamos nuestras Biblias, no tenemos comunión con el Señor, todo te va a parecer malo o todo te va a parecer bueno. O sea, no tienes una comprensión correcta de lo que se debe evaluar. Y mis hermanos, esto no debemos de dejarlo a lo superficial. Bueno, entonces me quedo sin juzgar a nadie. No, mis hermanos. Nuestro llamado como creyentes, hermanos, es estar en comunión con Dios. Y cuando nosotros tengamos mayor comunión con el Señor, esa mayor comunión con el Señor nos va a ayudar a nosotros siempre a juzgar, pero correctamente. Los fariseos juzgaban sin comunión con el Señor, sin amor. Y ellos no dudaban en levantar su mano y acusar, y no solamente acusar, sino condenar a la gente. Ellos no tenían miedo de alzar su mano y decir el pecado de cada uno de ellos sin temor y sin miedo. Pero ese es el error de los fariseos, y ese es el error que ahora Jesús está condenando. Ese es el error que Jesús está condenando. Que no tengamos ese espíritu de los fariseos, que si nosotros vamos a juzgar, lo hagamos con misericordia, considerándonos a nosotros mismos. Amén, mis hermanos. Pero ¿cuándo vamos a tener el criterio suficiente? Cuando estemos en comunión con el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos.